Buenas tardes. Nunca sé si ya empieza el lío o no empieza el lío. Esto de las redes sociales, viste que medio me complica un poco, pero ya estamos empezando el vivo. Hoy día tenemos un gran temazo, algo de lo que no se suele hablar. Aborto, ya lo sacamos del closet, ya está instalado en la sociedad, pero ahora lo que queremos saber es exactamente qué sucede dentro de las aulas. Y para eso, muy buenas tardes, profe. Y para eso vamos a invitar a una gran amiga de la casa, que se llama Mili, y la estamos en este momento invitando para que se una a nosotras y a nosotros, y que pueda contarnos desde sus vivencias qué fue lo que sucedió. Buenas, Hola, ¿cómo le ¿cómo va, andás? querida? Acá andamos con frío. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Porque por ahí el wifi anda medio joda, joda. Se te Con frío. escucha re bien, se te ve re bien, estás hermosa, como siempre. Ay, gracias. ¿Cómo estamos? Bien, Toma una, acá. toma una estrella. Bueno, Te va a quedar cuenta. no, que no te dé vergüenza, que hoy día es una charla así como muy amena, muy de amigas, esto es Que me como, pongo rojita. Bueno. te pones rojita, y a mí no se me nota cuando me sucede, no sé por qué, pero a vos sí. Debe ser el cambio, ¿no? Hay como una tonalidad así, en degradé. Bueno, escúchame. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todas las personas que ya se están uniendo. Les damos la bienvenida, gracias por estar acá. Nosotras lo que vamos a hacer hoy día es hablar de aborto. Si bien, como comencé diciendo, el aborto ya lo hemos sacado del closet, del aborto se habla, el aborto está en las calles, el aborto está en las casas, el aborto está en las mesas cada vez que almorzamos y que sale el debate. Pero lo que queremos charlar hoy día como docente de ESI y formadora de formadores, y como Mili, es qué es lo que pasa dentro de las aulas. Por eso está Mili invitada acá, justamente por eso. Vamos a hablar de que la última vez que se presentó el El proyecto proyecto. de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, y que se trató, porque este año se volvió a presentar, pero la última vez que se trató ganó mayoría en una de las cámaras, y cuando pasa a la segunda cámara, la de Senado, ahí no obtenemos la mayoría por muy poquito margen, casi teníamos IVE, interrupción voluntaria del embarazo, pero no se logró. Sin embargo, lo que sí se logró es justamente esto, que del aborto se hablara. ¿Cómo fue ese paso en el nivel secundario? ¿Vos en qué año estabas cuando todo esto sucede, Mili? Estaba en quinto año, o sea, cuando se debatió el proyecto de la campaña, estaba en quinto. Bueno, junio fue Cámara de Diputados, pero todo el proceso de las exposiciones en el Congreso fueron antes, pero ya había como o sea, finales de 2017 ya había bastante movida, estaba bastante marginada, se podría decir, dentro de las escuelas por todo esto de que no era un tema de debate público como lo fue en el 2018, pero ya habían como indicios de organización o hablar de aborto en las aulas, pero no con ese consenso social que existió en el 2018. Así que No. si lo saben. Uh-huh. Bueno, y contame Y esto entonces. Se empieza a mover en las aulas, ya desde el 17 vos venías viendo de que se empezaba a hablar. uh-huh. Sí, se empezó a hablar en el 2017. Bueno, era como todo muy incipiente porque tampoco no estaba este consenso social que te había dicho de que fuera un tema de debate público, que se hablara en los medios, que se hablara en las redes masivamente, que fuera el tema de conversación de una cena familiar, de un almuerzo, del grupo de WhatsApp de las escuelas, o sea, como, ¿qué opinas del aborto? No, yo no estoy a favor, o sea, no era tampoco ese, como fue con la magnitud tan fuerte en el 2018,
pero bueno, en el 2017, a finales, tampoco es como el principio, o sea, 2017 también era otro tipo de contexto, no había mucha presencia de la juventud tampoco en las calles, o sea, sí estaba, pero no era tan masiva como lo fue en el 2018. Pero bueno, en el 2018 fue también como un contexto muy particular, que eso siempre lo hablamos con las pibas, les pibis que estuvimos ahí en el 2018 organizadas en las escuelas, que bueno, no solamente fue la presentación del proyecto de ley en el Congreso, sino que también era justo un contexto muy particular de crisis social, de endeudamiento, malestar con el gobierno de Mauricio Macri, pero lo que siempre hablamos, que coincidimos con los compañeros, que la organización de estudiantes secundarios surgió a partir del debate de la interrupción voluntaria del embarazo, de la ley del aborto, o sea, de ahí fue donde nació toda esta organización de secundarias, en Mendoza particularmente, hablando, o sea, en el Gran Mendoza, bueno, donde soy yo, surgió a partir de ahí, o sea, la campaña fue el puntapié inicial para toda la organización secundaria, y bueno, que fue un tema que se metió en las aulas y era imposible evitarlo, porque estaba en todos lados, y bueno, les pibis estábamos exigiendo todos nuestros derechos. Excelente. Y este tema de poder vincularlo ahí de la militancia, de cómo llega la militancia de la juventud otra vez a las calles, me pregunto, porque hubo un impasse luego de el último gobierno de facto, que lamentablemente hizo tanto daño, logró, aunque no quisiéramos, logró que la gente y que los estudiantes, porque yo también en mi época de estudiante, logró que no tratáramos tanto la militancia, que no la lleváramos tan en la sangre como hasta ese momento, que la militancia era algo Sí. normal, era algo esperado en los estudiantes, y logra eso, ¿no? El miedo de que no vayas a salir a una marcha, no te metas en ninguna en la facultad o en la escuela, no armen centro de estudiantes, y logran eso. Se generaliza este tema de que ya no hubiera centros de estudiantes en los colegios, y de pronto se encuentra a ver, gracias también a una ley que sale del centro de estudiantes, que algunas escuelas podían llegar de a poquito, lograban sus centros de estudiantes. ¿En tu colegio cómo fue? ¿A qué colegio ibas vos, Mili, en ese Yo momento? iba al magisterio, bueno, depende de la Universidad Nacional de Cuyo, entonces, bueno, tiene jurisdicción nacional, y bueno, esto, retomando esta organización de lo que fue la campaña por el aborto, la organización por el aborto, también en las escuelas se dio a partir de eso toda la organización que iba a surgir, o sea, esto de poder informarnos, porque bueno, fue también todo súper complejo, muchas trabas en todo este camino de exigir aborto legal, también bueno, no solamente exigíamos aborto legal, sino educación sexual integral, que era realmente lo que más exigíamos en las escuelas, o sea, esto de, tenemos una ley hace más de 10 años sancionada, que no se está cumpliendo, no la están respetando, no la estamos viendo, o sea, habíamos tenido una charla, 20 minutos, no sé, en cuanto estaba en segundo, creo, o sea, ha sido un montón. Entonces, bueno, esto de darnos cuenta que estaban vulnerando nuestros derechos a partir de esto de la ESI, pero bueno, en nuestra escuela, o sea, nuestra realidad del magisterio, por ejemplo, o de otras escuelas de Luncurro, es que por suerte, o sea, también una cuestión de privilegios, de poder acceder a esas escuelas de la universidad, que sí, hay que admitir que es una cuestión de privilegio, ya había como un cierto tipo de organización de centros de estudiantes, entonces desde el centro de estudiantes también fue como muy impulsado. El centro de estudiantes, bueno, son chiques de cuarto, entonces bueno, yo estaba en quinto, chiques de cuarto, entonces que era como una involucración de toda la escuela en el proceso de exigir que se hable de aborto. Pero bueno, no solamente hablar de aborto en abstracto o decir, bueno, no, la ley de la campaña del aborto, no, o sea, era todo un paso muy largo que conllevaba sobre todo la educación sexual integral, que era algo que, bueno, hasta el día de hoy a los docentes y a los estudiantes es lo que más nos compete, lo que más exigimos, porque sabemos que con educación integral, con educación sexual integral se pueden evitar un montón de cosas y también, bueno,
es nuestro derecho saber reconocernos a nosotros mismos. Y bueno, esto fue, por un lado, lo de educación sexual integral, pero exigir esto también nos llevaba a poder conocer nuestros derechos, como por ejemplo, tener una ley de centros de estudiantes, qué podíamos hacer, cómo nos podíamos organizar en las escuelas para poder acceder y reclamar todas estas cosas. Y, y bueno, fue como un cambio también de paradigma de ahí, de disputar poder con las autoridades de las escuelas, eh, porque sí, o sea, nosotros exigimos educación sexual integral, tenemos derecho por esta ley, tenemos una ley de centro de estudiantes que nos ampara, y además, no hablar de aborto como algo solamente, y educación sexual integral como algo aislado de lo demás, de las materias, sino como algo transversal a toda nuestra formación académica. O sea, no podemos hablar de educación sexual como una charla aislada, sin ningún sentido, lo teníamos que unir con nuestros materiales curriculares. Entonces, bueno, fue ahí también cuando empezamos como a formarnos, porque la campaña también nos ha proporcionado un montón de herramientas a través de las exposiciones en el Congreso que hubieron en 2018, donde un montón de compañeras, compañeros, estudiantes participaron. Entonces, bueno, también esto de conocer cómo se llega a presentar una ley en el Congreso, que eso en la formación cívica que tenemos, o de derechos en las escuelas, no se nos enseña nunca. Entonces era también como todo, una nueva forma de aprender y de disfrutar. Así que esto también de decir, bueno, sí, no pasa nada, acá también tengo, esto de disfrutar y decir, bueno, pero el aborto ya es legal en Argentina, o sea, nosotros estamos viendo, tal vez, yo tenía una materia en quinto que era de derechos, o sea, nuevo derecho se llamaba. Y, por ejemplo, no veíamos ahí como, o en ética de ciudadanía, o en política de ciudadanía, que teníamos como esas materias, nunca habíamos visto como, qué sé yo, curricular, aborto, que era justo un tema que estamos hablando, entonces fue como, sí, lo tenemos que ver, el aborto en Argentina es legal, o sea, si estamos viendo un código penal, tendríamos que tener conocimiento de que el código penal no penaliza el aborto por causales, que es legal en Argentina hace más de 100 años. O sea, estas cosas que empezamos a ir a disputar, el poder, el conocimiento que también era no solamente de disputarlo o de decir, bueno, los profesores no nos quieren dar esto porque no nos quieren dar o son antiderechos, pero si no era porque tampoco estaba como esa formación de parte de los docentes. O sea, los docentes no tenían mucha formación ni instrucción en educación sexual integral, o aborto, feminismo, o sea, también fue esto, una ruptura de exigir esta capacitación en contenidos, porque era un reclamo que teníamos todos los estudiantes y los profesores no lo estaban pudiendo dar, o sea, tal vez habían profesores con mucha buena onda, con mucha buena voluntad, pero no tenían las herramientas para poder acompañar este proceso que fue el 2018. Pero bueno, en realidad a partir de esto, porque fue algo tan grande, o sea, hacer pañuelazos en las escuelas, llenar de verde con carteles, que en Buenos Aires algo ha sido como un precedente que se tomó una escuela para el 13 de junio exigiendo la aprobación del proyecto, o sea, también eran como, las escuelas no estaban al margen de este debate, sino que también era un lugar muy fuerte donde se estaba dando, en realidad. Yo creo que particularmente en las escuelas fue en el lugar que más fuerte y con más impacto se dio el debate de la legalización del aborto, porque, bueno, nos encontramos después en las vigilias que éramos miles, cientos de miles, adolescentes de escuela secundaria, de primaria, o sea, niñas y adolescentes, que estábamos exigiendo a la par de nuestras compañeras históricas que venían hace un montón luchando por esto. Entonces, bueno, fue como, en algunos casos, obvio, no en todos, porque sabemos que en algunos lugares todavía son terrenos hostiles para poder reclamar nuestros derechos o hacer esta disputa de poder, se receptaron de buena forma los reclamos. Por ejemplo, después en mi escuela, el año pasado, se creó un grupo de promotores de ESI, conformado por estudiantes, en conjunto de una profesora encargada de ESI, que entonces, bueno, son capacitaciones periódicas donde se encargan cierto grupo de chiques delegadas de estar capacitándose permanentemente en cuestión de educación sexual integral, derechos sexuales reproductivos y no reproductivos,
y que no solamente ha sido eso por ejemplo en el magisterio, después Martín Zapata, talleres de nuevas masculinidades, y esto estar en formación permanente de materia de derechos de las mujeres, de derechos sexuales y reproductivos, disputando el patriarcado que tenemos en las aulas. Todo esto siempre gestado desde los estudiantes, ¿no? O en alguna de las escuelas o en alguno de los movimientos fueron los adultos quienes dijeron, che, hagamos tal cosa. Y en realidad todo surge, o sea, surge desde los estudiantes, es algo muy fuerte, ¿verdad? No se podía evitar y fue una organización de los estudiantes, pero bueno, hubieron en ese proceso profesores y profesoras aliadas que impulsaron también, porque bueno, por ahí, o sea, sabemos cómo es este sistema, es muy adultocéntrico y por ahí no tenían como la fácil comunicación con un directivo, con una directora de la escuela, como para poder plantear esto directamente. O sea, también tuvimos como de interlocución algunos profes que fueron como muy aliadas, también en nuestro caso con la Consejería de Género de la UNCURO, que estuvimos trabajando, entonces fue como, estuvimos aliadas, sobre todo a las profes, o sea, profes que después nos encontrábamos en las marchas, compañeras de militancia, pero sí surge desde una organización estudiantil, o sea, fue en un momento que nos decidimos convocar en el parque cívico, las escuelas, era la convocatoria extendida para todas las escuelas, o sea, escuelas de la UNCURO, escuelas privadas de provincia, escuelas dependientes al Ministerio de Educación de la provincia. Eh, entonces, bueno, fue como una convocatoria muy amplia que surgió para organizarnos, para ir a un pañuelazo, pero que después terminó en una organización muy grande, en las marchas por la educación, fuimos un montón de estudiantes que también encabezando, todos íbamos con el pañuelo, como algo fue nuestro símbolo de lucha, el que nos llevaba ahí para adelante, fue el pañuelo de la El que campaña. nos juntó. Uh-huh. Ujú, tal cual, sí. Fue el pañuelo de la campaña, bueno, y todo lo que representa el lema, o sea, si vamos al caso, pañuelo, una tela verde, pero todo lo que representa el lema y todo lo que se pide y toda la historia que tiene este pañuelo era lo que nos iba juntando y nos abrazaba y nos hermanaba. Uh-huh. Así que sí. Y en esta pelea por la educación sexual integral dentro de los colegios, cuando me decís, solo tuvimos una charla en segundo año, ¿esa charla en qué consistió? Cuando ustedes tuvieron educación sexual integral en segundo año, ¿de qué se habló? Cuando se hablaba, o sea, eso, yo recuerdo después de cuando fue el debate de la legalización del aborto, que todavía han pasado 3 años desde que yo tuve esa charla, que fue la única. Y fue una charla muy breve, o sea, no habrá sido ni media hora en realidad. Y bueno, como venía siendo desde ese momento, muy binaria, toda heterosexual y apuntada sobre todo a la reproducción, o sea, cero perspectiva de género, nada, o sea, era como, vamos a usar un preservativo, preservativos de penes nada más, o sea, nada más, en qué consistía una pastilla del día después, o preguntas muy, o sea, heteronormadas y biologicistas y también a apuntar esto a lo de reproducción, o sea, mujer con varón para reproducirse, o sea, evitar reproducir, tampoco se tocaba mucho las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones de transmisión sexual, de eso mucho no se hablaba, y obvio, o sea, el placer o deseo nunca se tocó, esto de consentimiento, que es algo que también vinimos a disputar en el 2018, de bueno, cómo no se nos enseña el consentimiento en esto de educación sexual integral, o sea, el consentimiento es algo muy importante, que no estamos hablando de esto, de nuestra sexualidad, o sea, lo que hace a nuestra sexualidad en general, sino como aspectos muy falocéntricos, o sea, todos centrados en la penetración y nada más. Así que también Y eso fue cuando un cambio de paradigma muy grande. Bien, y en esto cuando vuelven a exigir sobre educación sexual integral. La educación sexual integral sabemos que tarda más de 12 años en poderla hacer entrar en los colegios, y es más, hay colegios donde todavía no podemos hacerlas entrar. Como docente de ESI, para contarles más o menos a las personas que no tienen idea, nos ofrecen en las escuelas
3 horas cátedras, o sea, son 3 momentos de 40 minutos, esas son horas cátedras, para trabajar con los estudiantes una vez por semana y para toda la escuela. O sea, tenemos esas 3 horas cátedras para trabajar con todo el colegio. Yo trabajo en un colegio donde son 800 estudiantes. Entonces, nada más llegamos a hacer en esos talleres, una sola vez nos encontramos con los estudiantes. ¿Qué podés tratar de todo lo que es educación sexual integral, que es un mundo completo donde podemos hablar de amor, de autoconcepto, de libertades, del amor romántico, de los mitos del amor romántico, de cómo relacionarnos sanamente, del cuidado del cuerpo, de las leyes y los derechos que tenemos como personas, tanto niñas, niños, niñes, adolescentes, que tienen un montón de derechos y que suelen ser vulnerados sistemáticamente hasta dentro de la misma institución. Y de todo esto se debería hablar en ESI. ¿Cómo hacemos en 3 horitas nada más? Bueno, no se está pudiendo, el Estado es lo único que ofrece, y estábamos charlando con otros docentes de educación sexual integral de esto, la necesidad de que la ley y obligación, porque la ley dice que la ESI, como vos nombrabas, tiene que ser transversal, o sea, tiene que estar en cada espacio curricular, tiene que estar en matemáticas, tiene que estar en química, tiene que estar en lengua, tiene que estar la perspectiva de género, tiene que estar la inclusión a la diversidad sexual, a toda la diversidad. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y en este sentido nos habíamos planteado de cómo organizar docentes y estudiantes para poder llegar a esto. Esto me hizo recordar lo que a ustedes les había pasado. Mi pregunta es, ¿cómo empezaron ustedes dentro de la escuela, ese 2007 que ya se venía escuchando el rumor de aborto legal? ¿Cómo hacían ustedes para que en la escuela se pudo hacer el primer pañuelazo? Primero debatieron entre ustedes, les compañeros, para saber si estaban a favor, en contra, alguien les dio una charla. ¿Cómo fue ese momento? La verdad que en esto que te venía contando que se venía viendo desde 2017, era un terreno bastante hostil en la escuela, o sea, no éramos muchas pibas las que estábamos con el pañuelo, o sea, yo me acuerdo que una de las veces, o sea, como más marcadas de la escuela fue tal vez a principios de 2017 que yo voy a la escuela con con el pañuelo verde en la mochila, ese acto político, y, y que no sé, o sea, como ver las miradas de mis compañeros o como las profesoras que miraban, los profesores como con desagrado, o sea, como no aprobando esto, pero nunca como manifestándolo explícitamente como en contra, pero vos ya sabías que no, o sea, que no estaban de acuerdo. Y yo creo que empezó siendo como un trabajo ahí individual de varias compañeras, varias compas particulares, que en cada curso por ahí teníamos el pañuelo o no, y fue también una cuestión de tiempo y de que el tema se instalara, pero algunas compañeras, algunas profes también, que empezaron como a dar batada en el hablar del tema en los cursos, o sea, poder debatirlo. Y bueno, al principio era súper complicado, o sea, yo me acuerdo que muchísimas veces salía de la escuela llorando porque hablaba, o sea, como era, sí, la feminista esta, sí, no sé qué, pero después, o sea, cuando fue o sea, 2018 que se empezó, eh, nada, yo me acuerdo que mis compañeros, o sea, varones, mujeres, éramos 30 y solamente una compañera no estaba a favor de la legalización del aborto por temas religiosos, o sea, como desde algo muy chiquito, de instalar el tema en el curso, de hablarlo y todo, terminamos en nuestro curso, que tampoco era un curso, o sea, era como entre toda la escuela, tal vez el curso menos construido de la escuela, justo en el que tú estabas, pero terminamos como todos estando a favor. Pero bueno, yo creo que fue esto de reconocernos con el pañuelo, ver, bueno, sí, vos estás a favor, yo estoy a favor, o sea, como empezar a hablarnos en los recreos, porque fue también esta complicidad entre feministas, entre compañeras que nos veíamos, como bueno, empezar a hablar en el recreo, como sí. Eh, También algo muy importante que fue en realidad lo que nos permitió como accionar bastante y
esta colectivización de nosotros, o sea, fueron las redes sociales, o sea, como esta organización también surge a través de las redes, o sea, cómo usamos WhatsApp para difundir que mañana, bueno, mañana vamos todas con el pañuelo y llevamos un cartel para pegar en las paredes de la escuela con alguna frase feminista. Todavía no mucho de aborto, o sea, como al principio era como más tranqui, esto fue, por ejemplo, finales de 2017, principios ahí, muy principios de 2018, como frases feministas para el 8 de marzo del 2018, por ahí frases feministas, tampoco no tantos de aborto, algunas que nos animamos más a llevar algo de aborto porque sabíamos o ir todas con el pañuelo el 8 de marzo, dejárnoslo en el cuello. Esto fue como, fueron las primeras cosas ahí, y también, bueno, después como agarrar las redes, sí, esto del centro de estudiantes, que bueno, compañeras, justo las compañeras del centro, nada, o sea, la Lu Gudiño era una, la compa, o sea, la Lu, yo la quiero un montón, justo ella era parte del centro ese año, ella iba a cuarto, yo iba a quinto, entonces, bueno, el centro también, desde el centro de estudiantes, difundiéndose la acción que íbamos a hacer, o sea, sí, mañana vamos con carteles, o bueno, mañana vamos y llevamos el pañuelo, y que se empezaron a difundir en Instagram, en Twitter, en WhatsApp, y bueno, a partir de esa difusión que se hizo también nos vinieron las repercusiones en contra. Muchas veces esto fue de los profesores o las preceptoras o desde la dirección como tienen que respetar que hay diversidad de pensamiento, fue mucho de eso. Pero bueno, por toda la pelea que dimos, o sea, esto de organizarnos, hablar en los recreos, que era obvio, o sea, que nos juntábamos el grupo de las feministas, que ya empezamos siendo tal vez 5, después empezamos siendo 10, después éramos como 40 en el patio hablando, que después, para el 13 de junio, desde la escuela se manda, bueno, nada, esto militándola permanentemente, ya sabíamos las exposiciones en el Congreso, el 13 de junio se iba a tratar en diputados, en todos los cursos, como nada, nuestra tarea era instalar el tema en todas las materias, o sea, teníamos materias tal de filosofía que nos decían hacer un ensayo respecto al aborto, literatura también, historia, o sea, como en todos lados, ahí el gatito. Instalar el tema en todas las materias, entonces bueno, justo también las profes más aliadas, los profes que daban justo las materias de derechos o demás, empezaron como a decir, bueno, sí, ya no podemos como dejar pasar este debate, y para el 13 de junio, o sea, 12 de junio a las 8 de la tarde, se manda un mensaje desde Go School, desde la plataforma digital que usábamos en aquel momento, desde la dirección de la escuela, que decía que la escuela tomaba responsabilidad para poder tratar como se debe el tema del derecho al aborto, que iba a ser el 13 de junio, o sea, siempre desde el lado del respeto, pero querían la mayor información para los estudiantes, o sea, como ahí por todo lo que generó, y bueno, el 13 de junio que nosotros habíamos preparado un pañuelazo, después de recibir ese comunicado, para nosotros fue espectacular, o sea, nos encontramos, no sé, alrededor de 70 en el patio y hicimos un pañuelazo, sí, para nosotros fue como algo increíble porque fue un mensaje de la dirección haciéndose cargo de todas las demandas que habíamos tenido, o sea, de todo lo que habíamos trabajado hasta ese momento y lo que veníamos haciendo anteriormente, o sea, porque también, bueno, el magisterio, 2017, un precedente que tuvo, que unas compañeras las discriminaron por ser lesbianas, y se hizo una sentada también que fue muy difundida a nivel nacional por el hecho de homofobia de parte de unas preceptoras. Entonces, bueno, la organización en nuestra escuela estaba ya como dada, pero eso para mí, o sea, como admitirlo desde la dirección y haciéndose cargo y poder fomentar el debate, claro, ya no el debate clandestino, o sea, ya no en los recreos, sino que ya directamente en las aulas, y que ese día, que fue el 13 de junio, se hablara de aborto, o sea, fuera el tema aborto en clases. O sea, eso fue muy emocionante. O sea, nosotros estábamos en la mañana, que bueno, la mañana era tercero, cuarto y quinto, pero en todas las materias, o al menos, bueno, las que fueran más pertinentes para tratar el tema aborto, por ejemplo, matemáticas yo creo que no se habló de aborto, pero si tuvimos historia, si tuvimos economía, también con las profes como más compañeras,
fue un tema que se habló todo el día, ese, o sea, fue un pañuelazo que hicimos, o sea, el pañuelazo más grande lo hicimos primer recreo, pero después los otros recreos habíamos dejado los carteles de socorristas en red, cómo acceder o sea, el canal del ministerio, el número de teléfono del Ministerio de Salud, de derechos sexuales y reproductivos, carteles diciendo, bueno, nos vemos hoy en la vigilia, o sea, como todas estas cosas que fue impresionante cómo se dio una organización y no solamente en el magisterio, porque bueno, yo era el magisterio al que iba, pero en todas las otras escuelas, o sea, se hizo pañuelazos en todos los recreos, fuimos de verde, fuimos pintadas, pegamos carteles, y bueno, también que desde los centros de estudiantes de varias escuelas o la organización de pibas que había en ese momento, se organizó para ir juntas al 13 de junio. Fue un momento muy importante para nosotras y nosotros porque ya habíamos organizado, o sea, en esto de que nos veníamos juntando previamente con las escuelas de todo el Gran Mendoza. También me acuerdo que se unió gente de Luján, de escuelas bastante lejos, porque bueno, sabemos que un privilegio también ir a unas escuelas del centro, estar ahí como cerca de la plaza y todo, con otras realidades, pero bueno, logramos ser un montón y para el 13 de junio hicimos el pañuelazo, en la vigilia del 13 de junio, hicimos el pañuelazo de los estudiantes secundarios, que fuimos nosotros con las banderas, con las bengalas, en el pañuelazo de la vigilia del 13 de junio, que fue para nosotros impresionante, o sea, éramos como les pibis, las pibas ahí, y fue como ver toda esa organización y que después se aprobara la media sanción, fue increíble, o sea, como éramos un montón, claro, era increíble todo lo que pudimos hacer por la organización estudiantil, cómo sacamos de la clandestinidad en las escuelas el tema aborto, o sea, ya no era algo fuera, sino que era algo transversal que también hacía nuestra educación sexual integral, nuestra formación como estudiantes, como personas con derechos cívicos, eh, para poder acceder a las leyes y conocer todo a lo que teníamos derecho y que nos estaban negando, entonces bueno, exigir todo desde ahí, y bueno, después que se diera todo tan magníficamente, que la escuela se hiciera cargo de poder fomentar la charla desde un lugar responsable, y nada, eso fue impresionante. Fue muy lindo. Qué bien resaltar de toda esta historia de que una sola persona no cambia nada, pero fíjate cómo una persona entraste con el pañuelo vos, quizás a tu quinto, una a cuarto, otra a tercero, y de la nada, bueno, empezar a hablar, ¿y por qué traes el pañuelo? ¿Por qué no? Juntarse, y en realidad esas juntadas que me decían en el recreo, que eran 5 feministas, después 10, después 20, después 40, en realidad ya venían siendo pequeñas asambleas, si te pones a pensar, pequeñas asambleas en donde ya debatían el aborto, donde ya instalaban el tema, cómo la escuela termina haciéndolo, y cómo les directives, fíjate esto, cómo les mayores, les adultes, esto que vos misma me contás, de que tuvieron que ceder ante la presión de un montón de estudiantes, de casi toda la escuela organizada, exigiendo saber. ¿Cuándo te enteraste vos exactamente que la interrupción legal del embarazo es legal en Argentina desde hace 99 años, desde 1920? ¿Cuándo te enteraste de ese tema? De que podíamos las personas con vulva ir a pedir al hospital una interrupción del embarazo por causales. Y que a mí nunca me lo habían dicho. ¿Vos cuándo te enteraste? Yo me enteré, porque bueno, yo siempre fui una fana de la campaña, siempre lo digo que a la campaña fui a muchísimas actividades de la campaña. Eh, no me acuerdo muy bien, no fue en la Cátedra Libre de Aborto de las Simonas, no, porque eso era 2018 y ya, nada, la campaña ya estaba. En Fue 17 creo que en 2017. también hubo de Puede la ser que semana haya del sido, 17. claro, me parece que fue una vez que estuvo la Mariana Helin y la Uh-huh. Eleonora Lam, creo que fue Uh-huh. una de esas veces, la primera vez que estuvieron en la Facultad de Derecho, creo que fue 2017 eso, pero no me acuerdo si esa fue la primera vez o por googlear, por ahí como decir, bueno, si el aborto es legal, ¿por qué es legal? O googlearlo y enterarme, pero tal vez no tenerlo bien claro hasta ese momento, que me acuerdo que también éramos como re chiquitas, que habíamos ido con otras compas em,
me acuerdo que nos habíamos hecho con un grupo de pibas que íbamos a las marchas, que no éramos muchas, en ese momento éramos pocas, y que fuimos juntas a esa capacitación que dieron en la Facultad de Derecho, me parece que fue ahí, bueno, la Mariana Angelini y la Eleonora hablaron muy claramente esto del faldo fal, en ese momento de también conocer todo esto y decir, wow, ¿por qué no sabemos esto que es tan importante y cómo tampoco Mendoza tiene un protocolo, o sea, como lo tienen todas las otras provincias, o sea, porque también es tan difícil, claro, porque es tan difícil poder acceder acá a Mendoza a esto y bueno, también enterarnos que el misoprostol acá no, la venta está restringida, o sea, fue como en ese momento tampoco entender mucho, o sea, yo particularmente como de derecho o algo así no entendía casi nada, porque, o sea que tenía, no sé, 16 años y tampoco, o sea, no, nunca me habían explicado tal vez qué es lo que estaba estipulado en el Código Penal, o sea, como leer a partir de todo lo que impulsó la campaña también fue como yo creo que que la campaña nos dio muchas herramientas, pero también nos fomentó a nuestra investigación particular, o sea, yo me acuerdo estar googleando, descargarme el Código Penal y la Constitución, porque yo me acuerdo cuando decían, no, porque es la Constitución, en la Constitución está el derecho a la vida y todas estas cosas, o sea, como que hablaban como leerlo desde ahí para decir, no, o sea, realmente no, eh, porque bueno, o sea, era como no información que no teníamos, o sea, esto de decir, bueno, sí, el aborto es legal por causales hace un montón de años, o sea, y esto por qué nunca nos explicaron, o sea, estamos ¿Por qué teniendo se derechos, mueren pibas? Claro, ¿por qué se siguen muriendo claro, pibas? Entonces, si es legal. claro, todas estas cosas, o sea, fue como eh, un descubrir muy amplio de decir, wow, o sea, como todas estas cosas, ¿cómo no las sabíamos o cómo la tuvimos que investigar por nuestra propia cuenta? O sea, no era algo que estaba al acceso de todas, o sea, nosotras porque, bueno, pudimos como estar en ese grupo, integrarnos, hablar, debatir entre las pibas, no sé, y también poder acceder a algunas capacitaciones que dieron desde la campaña o demás, pero nada, esto, sí, porque no lo sabemos, esto debe ser un tema que se nos dé en la escuela a través de la educación sexual integral o a través de las materias que sean ética y ciudadanía, que hablen de derechos, o sea, esto no estaba y que era una problemática bastante importante, o sea, si nos ponemos a pensar también, o sea, hablarla desde no sé, la biología, la materia de biología, de cuántas muertas por abortos clandestinos, o sea, que es la mayor causa de muerte materna, o sea, todas estas cosas que se pueden ver y que no lo estamos viendo en ningún lado y que fue como un descubrimiento muy grande y también esto de a partir de saber todas estas cosas que antes no conocíamos, en las redes sociales eran como unos momentos muy, muy ásperos, 2017, 2016, 2018 al principio, después como que ya era como un consenso social, entonces bueno, las redes ya fueron más amigables, pero las redes sociales en esos momentos, 2017 era como súper hostil, o sea, amenazas, bardeadas por todos lados. Entonces, bueno, como conocer también esta información y tratar de transmitirla a través de las redes sociales, o sea, yo, nada, bueno, tengo varios seguidores en Instagram, en Twitter, lo que sea, si yo estoy aprendiendo que el aborto es legal desde 1921 en Argentina, o sea, como poder transmitir toda esta información para que las pibas en el momento de, no sé, en la escuela, porque sabíamos también como muchas violentadas en la escuela por hablar de aborto, menospreciadas, no sé qué, poder transmitir toda esta información, llevarla a las escuelas, llevarla a las redes, hablar en las casas, o sea, como decir, bueno, nada, yo voy a tuitear hoy que me enteré que el aborto legal, que el aborto en Argentina es legal desde 1921 por estas causales, o sea, Mendoza no tiene protocolo, o sea, también esto que fue de enterarnos y democratizar ese saber, o sea, fue popularizar nuestro saber, nuestras experiencias, si habíamos ido a un curso de la campaña o si habíamos tenido un folleto de la campaña que antes no se hacían tan masivamente como ahora, que se usó un montón, pero en ese momento tal vez un folleto que una pudo acceder al folleto, como sacarle fotos por todos lados y poder subirlas a las redes, pasarlas por los grupos de WhatsApp, pasárselas a profes que estaban interesadas pero que no sabían cómo. Entonces fue como todo, fue una red, esto de, retomando lo que decías vos, que nada se puede hacer individualmente, o sea, fue toda una tarea colectiva que nos dimos, o sea,
ninguna lucha la íbamos a poder llevar a cabo con persona individual, y solamente en un espacio, o sea, tal vez no, o sea, solo en la escuela no lo íbamos a poder lograr, sino que también, bueno, en las redes, tampoco solo en las redes, sino en todos lados, en la calle, en las escuelas, en las casas, o sea, en todos lados llevar la militancia y ponernos el pañuelo como bandera, o sea, y como símbolo de lucha y vestirnos de pañuelo verde, o sea, decir, yo soy así, o sea, hoy estoy vestida de campaña aborto legal y voy a ir como campaña aborto legal a donde sea, que vaya transmitiendo todo lo que yo pueda llegar a conocer de aborto, que pueda facilitar el debate y que se haga desde un lugar responsable hablando de, bueno, todas estas chicanas que recibíamos por ser menores, o sea, esto de si había algo peor que ser mujer y sufrir el patriarcado y el capitalismo, de ser mujer, sufrir el capitalismo y ser adolescente o niña, o sea, el adultocentrismo también lo sufríamos, o sea, era una triple opresión que estábamos sufriendo, el patriarcado, el capitalismo y el adultocentrismo. Entonces era ahí poder dar disputas, claro, disputar este poder machista que nos venía por todos lados, o sea, venía por acá el adultocentrismo, por acá el machismo, por acá el capitalismo, entonces era como complejo, pero fueron como redes de saberes, de encontrarnos, de hermanarnos y todo eso tan hermoso. Fue justo también una época en donde la educación quedó al último plano, estamos hablando de que había recortes, de que aparece el Itanaula, de que aparecen un montón de luchas también en contexto, que esto ayuda, me parece, en esto de unirse, de que nada se logra solo, se van uniendo distintos compromisos a distintas luchas y eso hace también de que crezca el volumen de gente por el que sale a pelear, ¿no? Y esto es tan importante, sabiéndolo, cada vez que tenemos que salir a pelear por algo, también que tenemos luchas, que existen muchas luchas y que son en conjunto, que lamentablemente no son aisladas. El aborto Claro, no es solamente para que las pibas vayan y aborten, estamos hablando de igualdad de derechos, de justicia social, de derechos que se nos han negado sistemáticamente alrededor, a través de los tiempos y que venimos luchándola, y una vez que empezamos a pelear por el aborto, ya empezamos a pelear por justicia social, ya empezamos a pelear porque todas las pibas tengan el mismo acceso a educación, a derechos sexuales, y todas estas luchas es esto, cuando nos empoderamos, cuando juntas logramos algo. Este camino que vos me decías, que se veía, que si vos ves tus entrevistas anteriores o donde salís en la radio o escuchás a las compañeras, tus otras compañeras donde han salido, siempre es como fue hermoso, empezó así, pero pocas veces se trata esto de, nos pusieron muchos palos en la rueda, o sea, nos pusieron muchas trabas, salía llorando de la escuela por lo que me decían. A las docentes quiero contarte que íbamos con el pañuelo y nos labraban actas por ir con el pañuelo, o por hablar, o por decir adentro del curso, sí, cada persona puede decidir, y después que algún estudiante que no le hubiera gustado, o algún estudiante no le hubiera gustado ese comentario, que de dirección nos llamaran para decir, usted no puede bajar líneas sobre el aborto en clase. Entonces, todas estas cosas que hicieron, que nos fuéramos uniendo, que ustedes lucharan dentro del curso, también hizo que nosotras como docentes pudiéramos ahí tener la beta de meternos, porque sola, la verdad que era muy difícil. Ahora, como docentes, nos hemos nucleado, como por ejemplo, una de las redes que nos nuclea, primero a nosotras nos nuclea la campaña, así que nada, soy muy feliz de compartir mi espacio de militancia con vos, soy muy feliz. Yo también. Yo también. Porque de verdad, es otra cosa, es otra energía, es todo para mí. Yo amé en el momento en que empezaron a salirles estudiantes y a querer formar parte. Y esto también quiero que sirva para que todas las personas que nos están viendo o que nos vayan a ver, que sepan que está buenísimo, que la campaña se puede entrar a militar, entrar a aprender, en realidad no hace falta que seamos las grosas del aborto para poder entrar, en realidad es acercarte, sacarte las dudas, empezar a militar con nosotras. ¿Qué fue para vos entrar a la campaña? ¿Fue muy difícil? ¿Fue accesible? ¿Cómo lo sentiste? No sé, yo para mí cuando entré a militar a la campaña, o sea que, nada, como que fue esta invitación, o sea, yo estuve muy feliz, o sea, fue algo que
bueno, no sé si tal vez hay alguna compa que esté acá mirando que en el momento cuando yo entré a militar fue algo para mí muy, muy impresionante, o sea, porque entramos a militar con otras compas más, bueno, la Sol Gaviola, la negra, o sea, la Sol, bueno, si estará viendo la Sol, le mandamos saludos a la Sol, eh, pero en ese Besos momento, a o las sea, dos. fue después de, claro, a las dos, un besazo a las dos, eh, fue después del 13 de junio, o sea, después bueno, todo el pañuelazo de estudiantes, porque también la campaña, desde la campaña se hicieron actividades para que los estudiantes pudiéramos participar, me acuerdo que fue en la Facultad de Educación, que éramos estudiantes nada más, y bueno, fue como que nos invitaron para el 8 de agosto, bueno, ustedes se hacen cargo de la lista de los estudiantes, nos ayudan con el chocolate caliente, tienen la carpa de estudiantes, y para nosotros fue, o sea, para mí en particular, como conocerla, a mí siempre también me llamó mucho la atención todo el camino histórico que ha tenido la campaña, la lucha, el compromiso, y conocer todo compañeras o sea, que estaban muertas, que lucharon por el aborto, que son las históricas que siguen ahora, y todo lo que se movilizó, o sea, el 13 de junio, ¿cuántas personas fuimos? O sea, fuimos millones en todos lados, exigiendo aborto legal ya, para mí fue como algo muy importante entrar a la campaña, o sea, dije, estoy siendo parte desde adentro, o sea, Wow. desde lo organizativo, de todo este proceso histórico que viene hace un montón de tiempo, o sea, para mí fue algo muy, muy importante, y nada, era también, yo creo que verlo desde otra forma, porque entramos y no habían otras chicas, o sea, pibas más chicas que nosotras, o sea, éramos nosotras las más chicas, tal vez otra compañera, no sé, la Dani Gibergia, la Coto, claro, claro, que bueno, que nos llevaban tal vez como unos 6 años a nosotras, entonces fue como ahí, también esto de que aprendimos un montón, yo por lo menos he aprendido y sigo aprendiendo todos los días de mi vida, o sea, ahora de la campaña, o sea, mi lugar feliz es la campaña, o sea, yo siempre digo, me encanta todo lo que hacemos con la campaña, o sea, ir a las asambleas, a las reuniones, a las actividades, quedarse hasta el final para sacar el banderino, o sea, me encanta hacer esto, ir pintar a las compas, o sea, me encanta hacer cualquier cosa que sea de la campaña, entonces para mí fue algo impresionante y esto de poder terminar tal vez con el adultocentrismo que habían en las organizaciones de siempre, o sea, como que siempre estuvieron las compañeras grandes que pudieron acceder a la educación superior, tal vez con otros privilegios para poder darse el tiempo y estar ahí, pero bueno, o sea, para mí fue como ahí, wow, increíble poder estar dentro de la campaña militando organizativamente en ese momento como estudiante secundaria, o sea, 2018 yo todavía seguía en la escuela, entonces fue muy fuerte para mí decir, wow, estoy dentro de la campaña, estoy sabiendo un montón, estoy aprendiendo un montón de las compañeras y puedo transmitir toda esta información a todas mis compañeras de mi curso, a mis profes, a todos lados, a través de mis redes, entonces para mí fue algo como en mi vida, o sea, militante, o sea, hablando ahora como militante particularmente, fue, no sé, lo mejor que me podría haber pasado como militante, o sea, es algo que yo siempre lo tengo presente, o sea, la campaña para mí es como mi lugar favorito para estar, o sea, dentro de la campaña y todo lo que hace a la campaña, o sea, movilizaciones, asamblea, manejar redes, todo lo que sea, para mí es como mi lugar favorito, siempre digo, donde soy feliz, a pesar de que, bueno, es una lucha histórica y sabemos que se mueren mujeres por aborto clandestino, que todavía nos siguen negando derechos y todo, pero encontrarse en ese lugar y compartir con un montón de compañeras que tienen esa misma convicción, porque bueno, no sé si saben todos quienes están viendo el vivo, quienes lo verán, que bueno, la campaña, o sea, somos todas compañeras, compañeros que nos juntamos sin ningún objetivo más que sea el aborto legal, la educación sexual integral y el anticonceptivo, o sea, nada más que eso, no hay otro interés por atrás ni nada, o sea, somos nosotras levantándonos temprano los sábados, yendo a la plaza, quedándonos hasta las 11 de la noche, yendo 4 horas antes, entonces es algo muy importante para mí y fue como un cambio en mi vida un montón, porque también esto de sentir la pertenencia sin importar la edad, o sea, con compañeras nos llevamos como 40 años, o sea, hay compañeras que nos llevamos un montón de años, y no, que no importara eso,
y que se diera como ese aprendizaje colectivo, o sea, como aprender nosotras y las copas más grandes, aprender de nosotras también, o sea, fue como algo muy importante para mí, que al día de hoy sigue siendo, o sea, la campaña es mi lugar de militancia preferida, y también, bueno, trayéndolo a esto de incorporar a pibas, o sea, ahora, bueno, si también de algunas compas de secundaria que se quieran sumar, Este es el momento, claro, vamos. este es el momento para sumarse, eh, pero bueno, también esto en Ni Una Menos, que somos parte, vos y yo también, Nuri, y que bueno, la campaña forma parte también de Ni Una Menos, abrir como el juego para las demás compas, para la organización en las escuelas, decir, bueno, sí, estamos organizadas tenemos, no sé, 17 años y ya estamos en la campaña, organizándonos, estamos en Ni Una Menos, organizando, que ya era un reclamo de los derechos de las niñas y adolescentes en primeras personas, o sea, ya también esto de poder ahí llevar nuestra voz y que se transmitieran realmente nuestras demandas y exigencias, que por ahí, por los contextos, o esto de el adultocentrismo que ya tenemos todo también, porque yo ahora que yo soy grande, es como tal vez por ahí el adultocentrismo que no nos damos cuenta, pero que está por ahí, o hablar por otras personas que no corresponde, entonces era como ese momento de ir y disputar en esos espacios y acompañarlos con las copas, o sea, y crecer y aprender recíprocamente, que eso fue lo más valioso, me parece, o sea, y encontrarnos en la lucha siempre, o sea, encontrarnos compañeras de 6 años, de 17 años, 19 años, 20, 40, 60, 70, o sea, como son luchas que nos atraviesan independientemente de nuestras edades, pero que no podemos perder de vista también estas particularidades, o sea, no podemos perder de vista la clase, la edad, los privilegios, porque bueno, eso también nos hace a nosotras como feministas, como colectivos. Así que nada, para mí, bueno, la campaña se resume en estos momentos, o sea, y desde que milito, en mi espacio favorito para estar. Buenísimo. Bueno, entonces con eso vamos a tratar de quedarnos e invitarles a todas las personas que quieran, a todas, todes, todos, que quieran ingresar, porque la verdad que este es un gran espacio de militancia, es un espacio donde aprendemos un montón, donde lo que más estamos generando es esto, información para todas las personas, para que entendamos, para que sepamos, para que cada vez que debatamos lo hagamos siempre con conocimiento, y no con mitos o creencias que nos han impuesto de la sociedad, porque los movimientos religiosos, o por la moral de cada persona. Entonces acá esto va mucho más allá de la moral, va por el lado de derechos. Y como siempre decimos, nosotros estamos para proteger los derechos, tanto los docentes como las personas que militamos, estamos desde ese lado, desde el lado de la protección de derechos y nunca la vulneración. Así que son más que bienvenidos a participar. No solamente eso, les cuento de que así como los estudiantes se organizaron y pudieron generar tantas cosas hermosas, ahora algunos docentes también nos organizamos, somos la red de docentes, somos la red de docentes por el derecho a decidir. Por el derecho al aborto. Gracias, por el derecho al aborto acá en Mendoza. Tenemos en diferentes provincias distintos nombres, pero por el derecho al aborto acá en Mendoza. Y les cuento que estamos haciendo un curso a nivel nacional de 4 encuentros, que si ustedes quieren pueden inscribirse, de 4 encuentros gratuitos totalmente. Ya tenemos todos los martes. 7.000 inscriptos, ya tenemos. Increíble. Empieza un montonazo. No, un montón. Este martes. Me muero. Este martes estás, y eso también deja en evidencia el compromiso que hay de parte de los docentes y de un montón, bueno, ahí estaba viendo los comentarios de que preguntaba gente, no sé, si no era docente, si igual se podía inscribir, que sí, o sea, todo el interés y el compromiso que hay de parte de toda la población por poder aprender educación sexual integral, y también esto da pie a reclamos que deberían suplir los estados, los gobiernos, los ministerios de educación, las escuelas, que no se están haciendo, entonces también esto es como un precedente muy importante, o sea, para mí, muy importante, 7.000 personas inscriptas a un curso que da la red de docentes por el derecho al aborto, completamente gratuita, accesible,
Entonces es como algo muy importante, así que si tienen tiempo, ganas, se pueden sumar, se inscriben, porque va a estar buenísimo, dictado por compañeras de la red de docentes y también, bueno, pertenecientes a la campaña, Nuri, por ejemplo. Entonces, bueno, va a ser como una instancia muy, muy valiosa para poder seguir formándonos con nuestro derecho a decidir. Bueno. Acá vamos a hablar, en estos 4 encuentros vamos a hablar de la historia de la ESI, de la historia de la campaña también, porque tienen mucho que ver. Vamos a hablar también de cómo irrumpe esto que estábamos charlando nosotras dos, cómo irrumpe el tema aborto en las aulas y qué hacemos los docentes cuando no tenemos la información. Bueno, la idea es que la tengan, la información tiene que ser de todas, todos y todes, y para eso este curso gratuito. Inscríbanse, son 4 encuentros, como le decía Mili, y es para todas las personas. Mili, ha sido muy emocionante tenerte acá, porque poder escuchar también de que no fue todo tan hermoso, de todo lo que vivieron, que todo, nada, uno piensa que en soledad nada más vive las cosas malas, que a mí nada más me clavaron un acta, que a mí nada, que en la escuela me odian, que los otros docentes, que bueno, que a veces son un poco... Si son docentes más grandes, o no tanto la edad, pero cuesta en esta Mendoza ser una docente un poco más abierta, y escucharte a vos me emocionó muchísimo, muchísimo todo lo que lograron, así que nada, gracias por eso, gracias por estar, gracias por la compañía, y por querer sumarte a todo esto que estoy haciendo, que es justamente dar información gratuita para todas las personas desde mi espacio, porque me parece que es mi granito de arena en el mundo. Así que gracias por sumarte. Gracias por invitarme, Nuri. Te quiero mucho y sos una docente excelente y también, bueno, compañera de militancia y me pone muy feliz poder estar en esta lucha, en este camino, transitando con vos y con un montón de compañeras. Y gracias por hacer esto también, que estás haciendo este ciclo de charlas, de vivos, muy hermoso. Me parece súper necesario e importante poder transmitir el conocimiento, la información, democratizarla y popularizarla para todas, todos y todes, que es súper necesario en este camino a nuestro derecho a decidir y a poder cumplir todos nuestros derechos. Así que bueno, gracias por la invitación y te quiero. ¡Mua! Te quiero un montón. Gracias. Nos vemos en las calles seguro y si no, en alguna charla virtual. Nos vemos ahí. Chao. Chao, chao.